Saludos a todos, continuamos con el día 22 de 2. Seguimos con el libro de sabiduría, los dos últimos capítulos 18 al 19. Como siempre, les sugerimos que nos acompañen con la lectura de toda la Biblia, que empiecen por el día 1, que está en mi canal. Pueden ir día a día leyendo una parte de la Biblia, la cual trataremos de terminar de leer en los últimos días del mes de diciembre de este año. Bueno, como es costumbre, empezaremos con el Padre Nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Que nos dé nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Continuamos con Sabiduría capítulo 18. Sin embargo, una magnífica luz brillaba para tus santos. Los egipcios, que oían su voz sin distinguir su figura, los felicitaban por no haber padecido como ellos. Les daban las gracias porque no se vengaban de los agravios recibidos y les pedían perdón por su conducta hostil. Tú, en cambio, preparaste una columna de fuego como guía para el viaje desconocido y como sol inofensivo para la gloriosa travesía. Bien merecían verse privados de la luz y prisioneros de las tinieblas, quienes tuvieron encarcelados a tus hijos, que habían de dar al mundo la luz incorruptible de la ley. Sexta antítesis: noche trágica y noche liberadora. A los que habían decretado matar a los niños de los santos, salvándose uno solo, abandonado, les arrebataste un castigo, una multitud de hijos, y los hiciste perecer juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue previamente anunciada a nuestros padres, para que se animaran, sabiendo bien en qué juramentos habían creído. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la destrucción de los enemigos. Pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste llamándonos a ti. Los santos hijos de los buenos ofrecían sacrificios en secreto y establecían unánimes esta ley divina: que los santos compartieran los misterios, bienes y peligros, cantando previamente las alabanzas de los antepasados. Les respondía el grito disonante de los enemigos y cundían los lamentos de los que lloraban a sus hijos. El esclavo y el amo sufrían idéntico castigo, y el plebeyo padecía la misma pena que el rey. Todos por igual tenían cadáveres incontables, con un mismo tipo de muerte. No había vivos suficientes para enterrarlos, porque en un instante pereció lo mejor de su raza. Los que no creían en nada a causa de las artes mágicas, ante la muerte de los primogénitos, acabaron por reconocer que aquel pueblo era hijo de Dios. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde los cielos, desde el trono real, cual guerrero implacable sobre la tierra condenada, empuñando la espada afilada de tu decreto irrevocable. Y cuando se detuvo, todo lo llenó de muerte. Tocaba el cielo mientras pisaba la tierra. Entonces los sobresaltaron de repente sueños y visiones terribles. Les sobrevinieron terrores imprevistos. Tendidos por todas partes y medio muertos, daban a conocer la causa de su muerte, pues sus sueños perturbadores se los habían predicho, para que no perecieran sin conocer la razón de su desgracia.
amenaza de exterminio en el desierto. También alcanzó a los justos la prueba de la muerte, y una multitud pereció en el desierto, pero no duró mucho la cólera, pues un hombre irreprochable se apresuró a salir en su defensa, con las armas de su ministerio, la oración y el incienso expiatorio. Se enfrentó a la ira y puso fin a la desgracia, demostrando que era tu servidor, y venció la indignación no con su fuerza corporal ni con el poder de las armas, sino que sometió al ejecutor del castigo con la palabra, recordando los juramentos y las alianzas hechas a los antepasados. Cuando los muertos yacían amontonados unos sobre otros, se puso en medio, tuvo la cólera y le cerró el paso hacia los que aún vivían. Llevaba el mundo entero sobre su vestido talado, los nombres gloriosos de los padres en 4 hileras de piedras talladas, y tu majestad en la diadema de su cabeza. Ante esto, el exterminador retrocedió atemorizado, pues era suficiente una sola prueba de tu cólera. Séptima antítesis: el mar rojo. Pero sobre los impíos se abatió hasta el fin una ira despiadada. Entonces, estamos en el capítulo 19. Pues Dios sabía de antemano lo que les iba a suceder, que tras dejarlos marchar y despedirlos con prisas, cambiarían de parecer y saldrían a perseguirlos. Cuando todavía estaban ocupados en los funerales y llorando sobre la tumba de los muertos, concibieron otro proyecto insensato y persiguieron como fugitivos a los que habían despedido con súplicas. A tales extremos les empujaba su merecido destino, haciéndoles olvidar el pasado, para que consumaran el castigo que aún faltaba a sus tormentos, y mientras su pueblo emprendía un viaje maravilloso, encontraron ellos una muerte insólita. Porque toda la creación obediente a tus órdenes se transformó de nuevo en su misma naturaleza, para resguardar sanos y salvos a los hijos. Vieron la nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía de lo que antes era agua, un camino abierto en el mar rojo, una llanura verde en las olas impetuosas, por donde tus protegidos pasaron en masa, contemplando prodigios admirables, pastaban como caballos y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su liberador. Todavía recordaban lo sucedido en su destierro, como la tierra, en vez de la generación animal, produjo mosquitos. Y como el río, en vez de peces, vomitaba una multitud de ranas. Más tarde vieron también un modo nuevo de nacer las aves. Cuando urgidos por el apetito, pidieron manjares delicados, y para satisfacerlos salieron codornices del mar. Egipto más culpable que Sodoma. Los castigos cayeron sobre los pecadores, precedidos como aviso de la furia de los rayos, pues padecían justamente por sus propias maldades y por haber albergado el odio más feroz contra los extranjeros. Hubo quienes no recibieron a unos visitantes desconocidos, pero estos esclavizaron a extranjeros bienhechores. Pero aún hay más, pues a aquellos se les pedirá cuentas por haber recibido hostilmente a los extranjeros. Pero estos, después de recibir con fiestas a los que ya participaban de sus mismos decretos, los maltrataban con terribles trabajos, y también fueron atacados por la ceguera, como aquellos que a las puertas del justo, envueltos con profunda oscuridad, buscaban el vano de sus puertas. Una nueva armonía. Los elementos intercambiaban sus propiedades, como los sonidos del arpa cambian la cadencia del ritmo, manteniendo el mismo tono, y como puede deducirse claramente a la vista de lo sucedido, pues los seres terrestres se tomaban acuáticos.
tornaban acuáticos, y los que nadan se pasaban a la tierra. El fuego aumentaba en el agua su propia virtud, y el agua olvidaba su poder extintor. Las llamas, por el contrario, no consumían las carnes de los débiles animales que se movían entre ellas, ni derretían aquella especie de manjar divino, parecido a la escarcha y fácil de derretir. Conclusión. En todo, Señor, engrandeciste y glorificaste a tu pueblo, y no dejaste de asistirlo nunca en ningún lugar. Hasta aquí el capítulo 19, que es el último capítulo del libro de sabiduría. Continuaremos con el libro de Eclesiástico en el próximo video. Gracias a todos.